Hola, buenas tardes. Pues ahí les va una historia bastante interesante para nuestro país y para las economías emergentes. Cuando estaba en la universidad tenía un sueño muy grande, porque al final de todo, cuando tenemos 18, 15 años, lo que queremos es ver cómo mejoramos las condiciones de lo que sea que encontremos. Ya sea que te metas a la química, que te metas a la biotecnología, que seas ingeniero civil y te pongas a construir casas para los más necesitados, o que hagas algún negocio, ¿no?, social que le pueda dar empleo a personas que a lo mejor no lo pueden acceder a él. Yo era una de esas personas. Primeramente entré a Derecho, después entré a Economía porque me di cuenta que sí se van a ocupar los números para todos los de Derecho. Y independientemente de que estudies otra cosa o no, hagan un curso por ahí porque los negocios siempre se necesitan y el fisco del país siempre te va a buscar si te va bien. Entonces fuimos avanzando y pues afortunadamente tuve como muchos momentos eureka, ¿no?, donde me iba diciendo, ¿sabes qué? Mi camino sí es por el lado social, mi camino sí es por el lado de ver cómo hago algo por mi país. Estaba haciendo un clic. Luego pasa algo bien interesante en el estado donde yo estaba. Toda la gente de mi generación empieza a conquistar lugares públicos. Empiezan a ser los senadores del estado, gente joven, empiezan a ser diputados locales, los presidentes municipales, ahorita hasta un gobernador tienen ahí, ¿no?, muy joven. Entonces avanza todo esto y obviamente yo, como líder social, me doy cuenta cuando te gradúas de una realidad, que me faltaba el tema económico. Y dije, yo no quiero mezclar las dos cosas, mi interés particular con el interés público. Entonces primero voy a resolver cómo hago para tener un poco más de recursos para las metas que yo tengo. Inicio, y la verdad en un principio los negocios eran un medio para un fin. Dije, ¿saben qué? Voy a ver cómo puedo producir cierta cantidad para algún día meterme a hacer cambios de fondo en el país, sin saber lo que me iba a topar, ¿verdad? Porque a veces el camino, las piedras que te topas son justamente lo que necesitabas. Inicio y puse una recicladora, obviamente con toda la pasión de que al final del día reciclas materiales, ¿no? En lugares como Nuevo León, pues imagínense, o sea, todo lo que puedes hacer. Y generaba dinero ayudando a un estado. Posteriormente, el segundo emprendimiento, adivinen dónde lo puse, y que ahí es donde se pone la historia bien interesante. El segundo emprendimiento, ya con un poco de dinero en la mano, con la posibilidad y la visión de haber logrado el primer negocio exitoso, lo puse en Santa Clara del Cobre, Michoacán. Inicio una empresa que se dedicaba a utilizar las costumbres del lugar, que son maestros de la madera en ese lugar, para hacer tarima industrial. Un negociazo, porque aquí tenemos una economía emergente que está aquí en el Bajío, donde está Querétaro, Guanajuato, y donde necesitan demasiado en tema logístico. E íbamos creciendo como locos. Ya se imaginarán, para gente de la localidad llegaban los primeros chismes y que después entendí, ¿verdad? Después decían de que, híjole, no sé quiénes sean porque traen dinero, no sé qué estarán haciendo ahí, ¿no? Nada más hacíamos tarimitas y las metíamos a un camión y se iban, pero no era normal. Yo venía con la educación del norte y venía con ciertas formas de trabajar donde el 90% de los ingresos es para ponerlos para crecer la empresa, ¿no? Mi vida no había cambiado en nada, o sea, mi vida era la de un estudiambre. Tenía ahí mi cuartito, mi televisión, y la persona que son allegadas a mí sabrán dónde vivo. Entonces era un lugar muy módico porque para mí todo era para mis sueños. Hasta que un día resuena el porqué de esta plática. Me marcan y me dicen, Leo, tenemos un problema. Yo creí que iba a ser un problema de producción, ¿no?, porque nos había pasado. Creí que a lo mejor un cliente había quedado insatisfecho de allá de la zona industrial del Marqués, que es donde vendemos. No era nada de eso. Pensé que a lo mejor nos faltaba gente, pero fíjense que algo bien interesante y que me da mucho gusto, en Michoacán hay mucha gente muy trabajadora, nunca nos faltó talento, nunca nos faltó gente que quisiera ingresar y que ayudara a hacer crecer la empresa. Era otra cosa. Resultó que me estaban cobrando piso, un grupo del crimen organizado. Entonces, no me lo esperé, les soy sincero. Nunca decían cosas de Michoacán, pero a ningún allegado cercano nos había pasado nada. Y por primera vez llegó, ¿no?, y me estaban cobrando una cifra, me estaban cobrando 5,000 pesos mensuales, ¿no? Como líder de la empresa voy y trato de negociar y creo que ahí me la van a dejar, ¿no? Grave error. Yo quería seguir en mi negocio, quería seguir creciendo en mis objetivos y resultó que esa cifra pasó de un día para otro a 50,000 pesos mensuales y finalizó en 300,000 pesos mensuales lo que me estaban cobrando, ¿no? Entonces era algo insostenible. El ritmo de dinero que me pedía esta organización
no correspondía al crecimiento de la empresa, ¿sabe? Entonces, yo no lo quería dejar porque imagínense, todas mis ganancias de esa parte de mi vida estaban ahí, 3 años de mi vida, y yo no quería detenerme, ¿no? Porque yo quería algún día llegar ahí al Congreso local, quería ver la manera de algún día estar en la Secretaría de Desarrollo Social para hacer los cambios, y ya saben, tuve ahí mi momento de respirar, de detenerme y decir, ¿saben qué? Estas piedras son el camino, este problema es el camino. Justamente esto es un problema de México, la inseguridad. ¿Qué voy a hacer con ello, no? No tengo que llegar a un lugar público, lo puedo empezar a resolver desde aquí. Y me detuve y dije, ¿qué es lo que puedo hacer? Y volteé a mi alrededor. ¿Desde dónde se empieza a sistematizar la violencia? Y la violencia que al final del día, pues pertenecemos a esta localidad, pertenecemos a esta comunidad, pertenecemos a ser latinos y tenemos ciertas circunstancias que desde mi perspectiva estaban dando este camino, ¿no? Lo primero y más básico, pues por mi formación de economista, de que dije, pues es un lugar donde casi no hay dinero, pues obviamente estas personas debieron haber vivido situaciones muy difíciles y no les quedó de otra más que llegar, ¿no? Me quería poner en su lugar para ver qué podía conversar con ellas y qué podía entender. Por el otro lado, dije, tenemos un tema que se llama violencia. ¿Y de dónde surge la violencia? Y ahí me tienen buscando a diferentes autores para ver pues de dónde surge la violencia. Y dicen que hay 2 formas en las que surge, ya sea genética, porque los humanos tenemos un sistema para defendernos, o surge de manera sistémica, que es esto que nuestro entorno nos hace violentos, ¿no? Entonces, indagando un poquito más al respecto, me toca volver a ir a negociar. Y cuando negocié, pues obviamente eran 50 tipos armados que nos estaban esperando. Yo, un tipo que jamás en la vida he tocado un arma, y llegas y pues obviamente las esferas de poder son muy distintas, ¿no? Para eso yo llegué a negociar porque me habían secuestrado a la persona que estaba encargada del aserradero porque no había de otra manera. O sea, ellos me querían sentar porque me querían sentar, ¿no? Y llegué y hablé con ellos y les dije, a ver, ustedes tienen un negocio, ¿no? Y yo tengo otro. No es rentable la forma en la que ustedes están cobrando aquí en la zona, pero sobre todo no me es lógico lo que está pasando con ustedes. O sea, ¿me pueden explicar qué es lo que traen detrás? Y una persona de ahí, obviamente todos querían callar, ¿no? Pero increíblemente hay algo que pasa en estos lugares, que nadie es escuchado. Y también es difícil que se ponga a conversar en esa situación. Yo me puse a conversar por necesidad, sinceramente, pero bueno, resultó que era una opción y una persona se sentó conmigo y me explicó la situación, ¿no? Que hay un desorden, tanto de gubernamental como social, donde todos tienen una cuota que cubrir. Nada más que si tú no cubres la cuota, te endeudas con el SAT. Si otro tipo del gobierno no cubre la cuota, lo despiden. Y si a ellos no cubren su cuota, los matan. Entonces, ¿qué opción tenían, no? Yo le dije, pues mira, al final del día tú eres de este pueblo, y me dijo que sí, que él era de esa localidad. Le dije, o me ayudas o esto va a terminar mal, porque si te digo que yo, creyéndome, ¿no?, que tengo como el conocimiento para ir haciendo más grande una empresa, no voy a llegar, ¿cuántos más se van a quedar en el camino? Los únicos que van a subsistir son los que tenían dinero de abolengo, porque ellos sí tienen dinero acumulado de otras partes, ¿no? No de lo. Y me dijo, pues tienes razón, o sea, ahorita te tenemos que cobrar. Tristemente me quitaban un coche en ese momento, me liberaban al señor y me pidieron otra cantidad de dinero, pero nos íbamos a volver a topar, ¿no?, en un futuro. Me dijo que ahí nos íbamos a estar bien. Pasa el tiempo y lo primero que hice fue tener que hablar con la policía municipal y con la policía estatal para ver de qué manera los empresarios, en lugar de estarle dando dinero a una circunstancia, ver la manera de apoyar a nuestras fuerzas municipales, que fue la primera cosa buena, ¿no?, que sucedió ahí. ¿Y por qué fue buena? Porque ya nos podíamos entrar a platicar, pero con gente armada de la localidad, dentro de un estado de derecho y la legalidad, ¿no? Porque antes eran 3 policías para un municipio. Imagínense, 3 policías contra un grupo de 50 en un lugar y luego otro grupo distinto de otro estado en otro lugar. Pues ¿cómo podíamos tener la paridad, ¿no?, para poder hablar? Ayudamos a que nuestras fuerzas estatales se armaran, que tuvieran los coches ad hoc, porque de las 15 patrullas que habían solo funcionaban 2, y las 2 que funcionaban mal, imagínense. Entonces tuvimos que poner las pilas, pero eso también me hizo prever algo. Oigan, el dinero que algún día yo quería dedicar a mi sueño, no solamente lo tenía que dedicar cuando ya estuviera en el servicio público, lo podía dedicar desde la iniciativa privada y ver cómo podíamos mejorar. Sinceramente, en una empresa, para todos los que están en el tema de las zarzamoras, de la madera, de la minería, de los aguacates, sí te sobra dinero como para que des un impuesto, que un rector mío le decía la hipoteca social,
y podías ver la manera de regresar un poco, ¿no?, de lo que se te da y regresarlo de manera ordenada, regresarlo con un plan. Vimos la manera, hicimos eso y posteriormente, algo que la verdad, honestamente yo nunca imaginé, pero que hoy en día lo veo como una reflexión, hicimos cuentos para los niños, ¿no?, cuentos que incentivaban a la no violencia. ¿A qué pasa cuando te cuentan una narrativa de cómo puedes volver a ser perdonado? Porque al final del día todos los que me están escuchando en esta charla hemos cometido un error. Todos aquí tenemos una cosa que dijimos, chin, la regué con mi exnovio, con mi exnovia, la regué en un negocio, me comporté mal en este momento en el trabajo y yo quiero una redención. Yo creo que todos en algún momento la hemos buscado, ¿no? Y estos no están exentos, estos grupos, pero les tenemos que dar una redención que pueda ser institucionalizada y que encuentren los caminos para poder salirse de ciertas circunstancias que tomaron mal y poder reinsertarse en la sociedad y nos ayuden también a mantener el control de la zona. Finalmente, pude dar con lo más valioso de la conversación, porque si bien hicimos política pública de manera con acciones y con dinero, porque sinceramente no hay nada que se estuviera haciendo en el Congreso en ese momento, lo que vi fue lo siguiente. Fue que si bien sí se ocupa dinero y se ocupa que todos los empresarios pongan un granito de su arena, también todos los ciudadanos, de ver la manera de recolectar el dinero, de ver la manera de dejarlo en los lugares donde se necesita, en programas sociales, para que esos niños que no tienen camino puedan encontrar a dónde llegar y puedan encontrar oportunidades, que puedan estudiar, que puedan preguntarse qué otro camino puede hacer. Pero por el otro lado, lo más valioso, y que me lo fueron enseñando también la vida, y me lo fue enseñando mi pareja, y me lo fue enseñando mi familia, el cómo controlar tus emociones, el cómo controlar tu enojo, el cómo controlar toda esa parte del ser humano, que sí, viene siendo parte de uno mismo, viene siendo parte de la genética de cómo nos defendemos, pero también puedes apropiarte de esa parte sombría, ponerla dentro de ti y enseñarte a controlarla. Es difícil, pero al final del día, desde mi perspectiva, ahí está el cambio que puede tener muy grande Michoacán y que nos puede llevar a que otras zonas del país nos pueda dar una seguridad. Porque imagínense cómo sería este estado, y estoy seguro que otras partes de Latinoamérica y del mundo, si nos enfocáramos en poder platicar, en saber controlarnos, en saber cuál es el camino. Y también, ojo, porque no lo quiero romantizar, tampoco nada más es que nos controlemos como seres humanos y aprendamos a llevar nuestro lado oscuro a un lado de la luz y ser buenos ciudadanos, ¿no? O ser buena pareja, o ser buen hermano y no estarnos peleando, o ser buenos papás, o ser buenos empresarios, sino también, una vez que tienes esa paz, ¿qué haces con ese tiempo? Lo que haces con ese tiempo de paz es lo más indispensable. Es prepararte, es ver cómo vas a traer riqueza al lugar, es ver cómo vas a llegar a esos sueños que puedan ayudar a los demás de tu alrededor. Y en este momento tenemos paz en un municipio de 113 de Michoacán. No sé cómo le esté yendo a los demás, pero por eso vine aquí a hablarles el día de hoy. Gracias.